Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor. Bien, de nueva cuenta, gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos, porque nos da la bendición de congregarnos el día de hoy para estudiar su palabra. Sabemos que estamos atravesando momentos difíciles a través de esta pandemia, pero no obstante, hermanos, pues hemos de seguir adelante con nuestro Dios. Y el día de hoy, hermanos, quisiera tocar un tema con ustedes que tiene que ver con estamos en guerra. La palabra de Dios, hermanos, nos dice a nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 12, de la siguiente manera: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Vamos a una oración, hermanos. Padre Celestial, esta mañana pedimos tu bendición para que nos ayudes a comprender esta guerra que tenemos. No solo eso, Padre Celestial, sino para que nos ayudes a poder salir victoriosos. En tu mano nos ponemos en esta mañana, en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Como hice mención, nuestro tema es estamos en guerra. Fue, hermanos, en diciembre 7 de 1941 cuando fue atacado Pearl Harbor por los japoneses. Fue un ataque, hermanos, como usted puede ver esas fotografías, sin ninguna misericordia, sin ninguna compasión. Posteriormente, pasaron los días y también fue atacado lo que se conoce Singapur. En un momento a otro, hermanos, Japón había atacado a Estados Unidos y había atacado a la Gran Bretaña. Lo hizo rápidamente, hermanos. El asunto es que Japón había estado proclamando, planeando de que existiría paz, que existiría tranquilidad. Pero lejos de eso, hermanos, hubo un plan de ataque inesperado. De tal forma, pues, que lo que prometía Japón no fue cierto, hermanos. Así que se llevó a cabo esta película, hermanos, lo que se conoce, la famosa película de Pearl Harbor. Y cuando usted mira la película, según la historia de la película, allí usted va a admirar de que cuando estaban allí en ese lugar de Pearl Harbor, allí por Hawái, para que usted se ubique, toda la gente hacía de su vida lo que hace la gente el día de hoy, hermanos. Levantarse, vestirse, comer, ir a la escuela, hacer sus trabajos, pero nunca esperaron ser atacados. Fue un ataque inesperado, hermanos. Es lo que sucede en la vida cristiana el día de hoy. Nosotros no esperamos jamás ser atacados, pero el ataque puede venir inesperadamente en cualquier momento, hermanos. Y el ataque, hermanos, viene indudablemente de parte de nuestro enemigo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí miramos, hermanos, cómo usted y yo estamos en una guerra. Y estamos en guerra espiritual, hermanos. Y el campo de batalla del enemigo, que es Satanás, es su mente. Es mi mente. Es la mente de cada cristiano, de cada cristiana. Se dice el día de hoy, hermanos, en esta fotografía, que estamos en guerra con dos enemigos: el COVID-19 y la ignorancia de la gente. Es una guerra, hermanos, que estamos teniendo en estos momentos de esta pandemia.
Pero todavía la gente no cree que sea cierto, hermanos. No cree que exista esa pandemia, no cree que exista ese coronavirus, hermanos. No lo creen. Y como no lo creyeron, dijo el gobernador, dijo el presidente, que se reabra la economía. Se reabrió la economía nuevamente, pero se incrementaron los casos de infectados actualmente. De tal forma que volvió a poner restricciones. Y es por tal motivo que nuestro convivio, lamentablemente, que tenemos, pues no se llevará a cabo el día de hoy. Y es como vemos el día de hoy de que la iglesia sigue sufriendo porque no nos congregamos como antes, ni podemos convivir como antes a través de esta pandemia. No obstante, hermanos, estamos en guerra. Y la guerra, hermanos, nos la ha lanzado un enemigo que se llama Satanás. Pero quiero decirle en esta mañana que se llevó a cabo una encuesta. Y la encuesta fue: ¿tú crees que existe Satanás? Hiciéramos una encuesta el día de hoy. ¿Tú crees que existe el coronavirus? ¿Tú crees que existe Satanás? En la encuesta muchos dirían, no, yo no creo que exista el coronavirus. Eso es puro cuento. Es un invento del gobierno. Pero yo no creo que exista el coronavirus. Cuando vemos la realidad de que gente cercana a nosotros, familiares en la carne, han estado hospitalizados, han estado enfermos. Gente que ha llamado a mi esposa para decirle, ore porque tengo un familiar hospitalizado ahorita. Es una realidad. Es una realidad, hermanos, de que existe el coronavirus, de que existe esta pandemia. Pues bien, en esta encuesta, cuando se le hizo la pregunta, hermanos, a gente que es creyente de Dios, a gente que lee la Biblia, solamente el 40%, hermanos, creyeron que podía existir algo muy fuerte que se llama Satanás. El 19% de ellos dijeron puede existir algo así como el diablo. Pero un 60%, hermanos, especialmente de gente conocedora de las cosas de Dios, sumando el 40 más el 60 son el 100%, dicen existe un enemigo real que es Satanás. Note, solamente el 60% de todo el mundo religioso que se le hizo esta encuesta, esta pregunta, ¿Satanás es real o es ficticio? ¿Existe o no existe? Dijo el 60%, sí existe. ¿Qué del 40%? ¿Qué de los demás? Están como en el caso del coronavirus. Están como Santo Tomás. Hasta que no me pegue el coronavirus a mí, entonces sí creeré. Pero yo creo que existe por las evidencias palpables, por los informes, por las llamadas, por la gente que lamentablemente está perdiendo la vida, está perdiendo la batalla, por predicadores, ministros del siervos de Dios que en el Facebook piden la oración por ellos. Es que es una realidad. Como tan real es, hermanos, que existe Satanás. Y tan real es que Satanás, el adversario de nuestras almas, el enemigo, hermanos, nuestro, nos ha declarado una batalla, una guerra tremenda, hermanos, contra nosotros. ¿Pero por qué esa guerra, esa batalla contra nosotros? Porque, hermano, dice la palabra de Dios claramente que el lago de fuego, el infierno mismo, ha sido preparado para Satanás y su hueste de demonios. Para ellos es ese lugar. Y el infierno no es otra cosa más que la segunda muerte, la separación eterna entre el hombre y Dios.
Entonces Él, hermanos, está lleno de celos con nosotros. Está lleno de envidia, hermanos, contra nosotros. La ilustración es cuando Dios, hermanos, habla con Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mira nada más cómo es Job. Pues ¿a poco en balde te va a servir, te va a temer? Mira nada más cómo lo tienes. Lo tienes con abundancias materiales, con abundancia física, con abundancia familiar. Quítale lo que tiene, a ver si no te maldice. Y hermanos, Satanás ha sido desde un principio un ser lleno de envidia y lleno de celos. Es por eso que él se quiso levantar, hermanos, y ser coigual a Dios. Y no solo eso, sino que arrastró, hermanos, a más ángeles para que siguieran su camino. Y es nuestro enemigo. Y nos ataca, hermanos, en una manera inesperada. Cuando usted menos lo espera, hermanos. Aquel matrimonio que por años han estado juntos, han hecho una gran familia, se miran amorosamente, conviven los hijos con el padre con los hijos, la madre con los hijos, se rompe. Y Estados Unidos, hermanos, es uno de los países donde más ruptura matrimonial, lamentablemente, existe en todo el mundo. Porque a Satanás no le gusta, hermano, no le agrada de que exista un matrimonio unido, un matrimonio fuerte. Porque sabe que si existe un matrimonio unido, un matrimonio fuerte, existirá una sociedad fuerte y existirá una iglesia fuerte. Porque las iglesias están compuestas por familias fuertes, la sociedad está compuesta también por familias fuertes, hermanos, saludables. Y Satanás no quiere eso. Y cuando menos lo espera, ya atacó a un cónyuge o al otro cónyuge, y lamentablemente aquel matrimonio sufre los ataques de Satanás. Por eso el apóstol Pablo habló aconsejando: sí, si vas a estar en separación, que esté por un poco de tiempo para ocuparos sosegadamente en la oración. Dice: no le des cabida a Satanás. No, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así es como actúa en el matrimonio, hermanos. Que es realmente la fundación de toda nación. El matrimonio, la familia. Por eso la palabra de Dios dice claramente que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, airaos pero no peques. O sea que no te disgustes tanto con tu cónyuge a tal grado que le guardes mucho resentimiento, mucho enojo, y de tal forma que en ti se vaya a crear inclusive una raíz de amargura en contra de tu cónyuge. Porque Satanás aprovechará eso para destruirte, para atacarte sin ninguna misericordia. Hermanos, hablar de este enemigo es hablar de lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 12. En Juan capítulo 12, versículo 12 nos describe, hermanos, la clase de enemigo que tenemos. Dice de la siguiente manera, en Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora
es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, el príncipe de este mundo. Y cuando una persona es príncipe de cierto país, de cierta nación, es porque gobierna allí en ese lugar. Y el que gobierna en el mundo de las tinieblas, hermanos, no en el de la luz, en el mundo de las tinieblas, en el mundo tenebroso, es Satanás. Es quien tiene el control. Es quien controla la mente en el mundo tenebroso del Lampa. Controla la mente, hermanos, del drogadicto, del alcohólico, del narcotraficante, de aquel que hace cosas completamente malas. Usted sabe el caso de esta muchachita, Vanessa Guillén, de cómo desapareció de la base militar, pero cómo lo horrendo de todo es cómo le quitaron la vida de la manera más inhumana, de la manera más sanguinaria y de la manera más dolorosa y trágica. ¿Quién se apoderó de la mente, hermanos, de esta persona que hizo eso? Satanás. ¿Por qué? Porque antes Satanás, cuando Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, Satanás se metía en el ser humano en contra de la persona. Lo posesionaba. Tenemos el demonio gadareno. Así era antes. Pero ahora, si uno le da cabida a Satanás que se posesione de uno, es cuando Satanás toma control de aquella mente. Y así es como tomó control de esta persona que le quitó la vida a esta jovencita, que fue horrendo. No se lo describo aquí, pero usted lo puede ver posiblemente en las noticias. Algo que es por demás inhumano, digámoslo, diabólico, lo que hizo con ella. Es que es el príncipe, hermanos, de este mundo. No solo eso, hermanos. La palabra de Dios nos hace mención a nosotros de la siguiente manera en Efesios capítulo 2, versículo 2, de la siguiente manera. Voy a Efesios capítulo 2, de la palabra de Dios. Efesios 2 dice de la siguiente manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuevamente, el príncipe de la potestad del aire, hermanos, es Satanás. Satanás, en un momento inesperado, toma control del ser humano para que el ser humano haga cosas que lamentablemente lamentará por el resto de sus días. Cuando iban a investigar a esta persona sobre este caso de esta jovencita, lo que hizo esta persona, mejor se quitó la vida. No quiso enfrentar el juicio que le iban a hacer. Nuevamente, ¿quién se apoderó de su mente para quitarse la vida? Para no enfrentar ese juicio. Dice la palabra de Dios: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, que ahora trabaja, que ahora toma parte activa en los hijos de desobediencia, que no obedecen a Dios, que no guardan sus mandamientos y que no tienen ningún temor de Dios. Porque el fin de todo discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si la gente escudriñara más la palabra de Dios, si la gente se metiera más en las cosas de Dios e hiciera que esta palabra se incrustara en su mente, hermanos, no tendría cabida Satanás. De la palabra de Dios, hermanos, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, de la siguiente manera. 2 Corintios 4:4. Dice, desde el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento. A veces nos hemos preguntado nosotros, ¿por qué la gente no obedece el evangelio? ¿Por qué la gente no cree la verdad que le decimos y cree más la mentira? Ahí está la respuesta. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no puedan ver las verdades de Dios extraídas del sagrado libro que es la Biblia. Yo pudiera contarles mentiras a la gente y me creería más las mentiras que la verdad. Yo pudiera decirles una gran mentira. No se preocupen. El rapto vendrá, hermanos, y nos iremos con el Señor. Estamos en la tribulación en estos años. Son los 7 años de tribulación. Y iremos, nos seremos arrebatados. Amén, hermanos. Iremos con el Señor si somos fieles. Mentira. El rapto de la tribulación, hermanos, no aparece en la Biblia. Pero así lo muestran, hermanos. Así lo presentan. Pero la gente, hermanos, cree más a la mentira que a la verdad. Pero es Satanás quien está detrás de todo esto, cegando el entendimiento, para que la gente siga creyendo, hermanos, más y más las mentiras. No solamente, hermanos, Satanás cega el entendimiento, sino que usted y yo, hermanos, tenemos que comprender lo que le dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Un texto alentador, un texto motivador para usted y yo que estamos en Cristo Jesús. La palabra de Dios en 1 de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Subrayo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios, mayor es Cristo, a través del Santo Espíritu que nos ha dado, que está con nosotros, que el que está en el mundo. Más grande, más poderoso, más omnipotente es Dios que Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, fue creado, no es el creador. Y el que lo creó, hermanos, que es Dios, es más poderoso que Satanás que está en este mundo. Entonces usted y yo, si estamos en guerra, hemos de pedir ayuda, hermanos, al cuartel general, a la base, hermanos, para que venga nuestro auxilio. Por dice la palabra de Dios que usted y yo vayamos al trono de su gracia para que encontremos ayuda en el oportuno socorro. La llamada de auxilio, hermanos, es lo que estudiamos en esta mañana de estudio bíblico. El perseverar en la oración, como lo hizo la iglesia primitiva. Que usted y yo debemos de orar sin cesar, constantemente, continuamente. Si siento que yo soy atacado por Satanás y en mi mente Satanás está mandando dardos de fuego, hermanos, dice la palabra de Dios, del maligno, el dardo de la duda, el dardo del desánimo, el dardo de no sigas adelante,
El dardo de mejor ya deja a este viejo regañón y enojón. Si estamos en esos dardos de fuego, hermanos, tenemos que apagarlos usted y yo con ese escudo de la fe, con esa oración perseverante y cesante. Porque no hay, hermanos, cristiano que tenga una lucha y una guerra inesperada. La guerra que Jesús tuvo, hermanos, y la lucha fue en el Getsemaní. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que sea como tú quieres, Señor, pero no como yo. Pero igualmente que ahí estaba Satanás, que muera, pero que no resucite. Sí es lo que quería Satanás. Por eso desde la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para que una serpiente venenosa pueda morir, es darle en la meritita cabeza. Pero en el calcañar, hermanos, que es el tobillo, ningún ser humano hasta ahorita ha muerto. Está allí, hermanos, representando a Cristo. Cristo es muerto en la cruz del Calvario. Es una herida, hermanos, sí, que llevó allí por nuestros pecados, pero únicamente fue en la parte del tobillo. Cuando resucita Él, hermano, al tercer día, le da la muerte a Satanás en la mismita cabeza. Es donde obtuvo el triunfo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, que son nuestros enemigos, hermanos. El enemigo que tenemos el día de hoy es la muerte, hermanos. El enemigo que tenemos el día de hoy, hermanos, es el pecado. El enemigo que tenemos el día de hoy, hermanos, viene siendo de una u otra manera, hermanos, las cuestiones de este mundo. Así que nosotros, hermanos, a veces estamos tranquilos, muy pero muy tranquilos, como si en nuestra vida nunca fuese a haber un ataque, hermanos, como ocurrió en el Pearl Harbor. Nos levantamos, vivimos nuestra vida, vamos para allá, vamos para acá, pero como que nunca pensamos, hermanos, que vayamos a ser atacados. Pero Satanás siempre está al acecho, siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y tan pronto nos descuidemos, hermanos, Satanás quiere devorarnos completamente, porque él no quiere, hermanos, él no quiere que usted y yo seamos salvos. Pero Dios, hermanos, no quiere la muerte del impío, sino que viva y viva por la eternidad. Hermanos, lamentablemente nos tocó tiempos de una pandemia. Lamentablemente nos tocó tiempos, hermanos, en los cuales pues no hemos convivido ya como hemos convivido antes. No nos hemos podido saludar como nos saludábamos antes. No hemos podido hacer muchas cosas como las hacíamos antes, hermanos. Pero no permitamos que se nos acabe el ánimo. No permitamos que se nos acabe la fe. No permitamos, hermanos, que claudiquemos y volvamos atrás. Sino por el contrario, hermanos. Cuando se dio ese ataque, Estados Unidos, hermanos, contraatacó. Se hizo la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie podía parar, hermanos, a los japoneses. Eran gente indomable. Pero Estados Unidos, hermanos, tuvo que hacer uso, hermanos, de algo que quizás era el último recurso y que no quería hacerlo, hermanos. Mandar la bomba atómica en Hiroshima y otra bomba atómica en Nagasaki. Y fue como se apaciguaron los japoneses. Pero, hermanos, fue destrucción completa, hermanos. Hiroshima y Nagasaki.
según usted lo puede ver en la historia. La única manera de parar a Satanás, hermanos, la única manera es estar en oración constante y cesante, viviendo vidas apartadas al pecado. Inclusive, hermanos, y no me lo tome a mal, y no es mandamiento, pero sí, hermanos, es un ejemplo, ponernos hasta en ayuno, hermanos, porque como somos glotones. Miren nada más cómo me ha crecido mi pancita. Y dejar de comer, y ponerse en oración, y ponerse de rodillas, cuando sienta lo fuerte de la batalla, cualquiera que ésta sea, el Señor, hermanos, le dará la victoria. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en este mundo, hermanos. Y si Cristo la tumba venció, y si Cristo venció a Satanás, usted y yo, con la ayuda de Dios y de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, podemos ganar esta guerra, hermanos. Porque esta guerra nos está atacando el ánimo como iglesia del Señor. Estamos a veces más desanimados que animados. Tenemos a veces menos fe que más fe, hermanos. A veces como que pensamos si Dios está cerca de nosotros o está muy lejos de nosotros, hermanos. Pero es una guerra. Y una guerra, hermanos, en nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad. La pregunta que le hago es, ¿triunfaremos o caeremos derrotados? El himno dice, con eso termino, después de la batalla nos coronará. Sí, pero después de la batalla nos coronará. No sabemos cuándo Cristo venga. No sabemos cuándo partamos de aquí, hermanos. No sabemos si nos vamos a contagiar del coronavirus y vayamos a estar en un hospital. No sabemos si sobreviviremos a esta pandemia o no. Pero lo que sí sabemos es que más grande es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Y el que está con nosotros es Dios a través de Cristo, y Cristo que ha dejado su Santo Espíritu para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que ánimo, hermanos, en esta guerra que tenemos. No nos demos por vencidos tan fácilmente. Estados Unidos, hermanos, que ha sido una gran nación, tuvo que hacer recurso de lo que tenía, hermanos, y eran las famosas bombas atómicas, destructivas a más no decir. Pero allí, hermanos, quedó marcado de que tenía que parar ese enemigo. Y ese enemigo, que era Japón, cesó de guerrear, hermanos. Un día nos dejará de dar guerra a Satanás, hermanos. Un día, cuando venga Cristo por segunda vez, y un día que lo mande Satanás al bendito infierno, hermanos, y un día ustedes estemos en la mansión celestial. Entonces sí, no nos molestará jamás de los jamás de Satanás. Jamás de los jamás es el pecado. Jamás de los jamás es las obras de la carne. Porque estaremos en victoria, si Dios lo permite. Adelante, hermanos, siempre en victoria y en triunfo. Y así se llama mi hija Victoria, por la victoria que Dios nos ha dado en el matrimonio, y que Dios que nos siga dando más victorias, y a usted también en su matrimonio y en su vida cristiana. Seamos victoriosos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Estamos, Padre Celestial, porque tú nos ayudas a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, aun cuando estamos, Padre Celestial, desanimados, desalentados, golpeados, Padre Celestial, por los ataques malévolos de Satanás.
Pedimos de tu bendición para que podamos, Señor, vislumbrar, acariciar y estar en la mansión celestial, Señor. Cuídanos, protégenos de esta pandemia, pero sobre todo que nuestro ánimo no mengue, no decaiga, que nuestra fe esté puesta en ti, Señor, y que miremos a tu Hijo, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro capitán, como nuestro guía, y sobre todo, Padre Celestial, que nos tomemos de tu mano para que sintamos tu protección. Te pedimos, pues, de tu ayuda y tu bendición en nuestro caminar cristiano, en Cristo Jesús nuestro. Te pedimos todo ello. Amén.